Buenas tardes, hermanos, y les voy a invitar a que se pongan de pie para que comencemos la reunión del día de hoy cantando el himno que dice: "Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida". Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Hoy de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye, si la pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Amén. Les invito a que nos quedemos así de pie para tener el llamado a la adoración. Vamos a adorar al Señor en esta tarde por leer Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84. Así dice la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habiten en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
Señor, esta tarde reconocemos lo que dijo el salmista, que el hombre bienaventurado es el que tiene en ti sus fuerzas, el que está en tus caminos en su corazón. Nosotros, Señor, queremos ser así. Reconocemos con Él que es mejor estar en tu presencia que habitar en las moradas de maldad, porque tú eres sol y escudo. Gracia y gloria vienen de ti, y dichoso el hombre que en ti confía. Señor, nosotros confiamos en ti. Te damos gracias por la bendición de eso. Confiamos en ti por nuestra salvación. Confiamos en ti diariamente para las decisiones de esta vida. Y Señor, en esta tarde nos hemos acercado todos juntos a tu edificio de iglesia donde podemos adorarte juntos. Pedimos, Señor, que nuestras alabanzas sean gratos delante de ti y que tu nombre sea glorificado en todo aspecto de esta reunión y en nuestros corazones. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar a que así, puestos de pie, cantemos el himno que dice: venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en la luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En el Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Les voy a invitar a que sigamos cantando ahora el himno que dice: es Cristo quien por mí murió. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró, dolor y penas Él sufrió, cuán grande es su amor. Oh,
el Rey. Por mí, porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Vamos a dejar ahora que venga el pastor. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes otra vez hoy. Y bueno, en primer lugar, quiero desearles un muy feliz 2021. Esperamos que pasaron bien sus fiestas con familia y que hemos arrancado bien el año. Les animo antes de comenzar, si no comenzaste con la lectura anual de la Biblia, todavía hay tiempo, es un buen momento para comenzar, así que les animo que participen de esa bendición este año, así comenzamos el año bien. Bueno, decidí, como es el primer domingo del año, dejar un domingo nuestro estudio de 1 Corintios. Estamos en un buen momento de 1 Corintios, que Pablo terminó toda una introducción y ahora va a comenzar a hablar de temas muy específicas en capítulo 5, que si Dios quiere veremos la semana que viene. Pero quería comenzar el año 2021 con un mensaje que el Señor puso en mi corazón, en mi mente, para enfocar en algunas cosas para comenzar este año. La verdad es que 2020 no era lo que nosotros esperábamos. Nadie anticipaba al principio de 2020 el año que hemos vivido. Nosotros fuimos todos sorprendidos, pero Dios no. Nosotros tuvimos todos nuestros planes cambiados, pero Dios no. Todo fue fuera de nuestro control, pero no fuera del control de Dios. Ahora comenzamos el año 2021 y hay incertidumbre todavía. Están hablando de rebrotes, están hablando de mutaciones que vienen de Inglaterra y distintos lugares y están cerrando ciertas fronteras otra vez. Estamos teniendo información de vacunas, pero la vacuna viene, pero ¿cuándo viene? ¿Y de qué país viene? ¿Cuándo va a venir? ¿Quién lo va a recibir primero? Y hay contraindicaciones. ¿Cómo va a haber el desarrollo y la distribución de estas vacunas? ¿Y cuándo vamos a poder volver a lo que nosotros llamamos la normalidad? La verdad es que comenzamos el año y es muy difícil planificar y proyectarnos para el año 2021. Como pastor, ustedes saben que llegando a esta fecha estamos por tener todos los años nuestro retiro de planificación, donde planificamos los ministerios para el año que viene. Tenemos proyectos, planes, ideas, siempre intentando someterlos al plan de Dios y a la soberanía de Dios. Pero este año es casi imposible proyectarnos. Es difícil saber lo que viene el año 2021. Pero cuando comenzamos a pensar en el año 2021, hay algunas cosas que sabemos de toda seguridad. Sabemos que Dios es fiel. Fue fiel en el año 2020, todos los días, y será fiel en 2021. Sabemos que Dios es soberano. Nada le sorprendió en el año 2020 y Él es soberano sobre todas las cosas que van a pasar en el año 2021. Sabemos que Dios es bueno. Dios no es malo, Él no hace cosas malas, hace cosas buenas y todas las cosas ayudan a bien a nosotros que conocemos a Él. Él fue bueno en el año 2020 con todo lo que venía, inclusive el COVID-19, y Él será bueno en el año 2021. Sabemos que Dios cumple con sus propósitos y la pandemia es parte del plan de Dios que Él está utilizando para lograr sus propósitos en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia, en este mundo. Sabemos que Dios es digno de toda la gloria. Y con todos los desafíos del año 2020, el propósito número 1 para tu vida y mi vida fue de glorificar a Dios. Y es también en este año nuestro propósito de glorificar a Dios con nuestras vidas. Así que, antes de seguir con nuestro estudio en 1 Corintios, quería parar por un momento para comenzar el año 2021. Voy a compartir un mensaje que podemos decir que es un mensaje temático, que ustedes saben que
muy pocas veces predico un mensaje temático y animo a los pastores a no predicar así. Pero quiero que sepan que este mensaje temático realmente va a ser una serie de exposiciones de varios pasajes de la Biblia. Así que es temático en sí, pero solo vamos a ver exposiciones de la palabra de Dios. La idea que vamos a ver hoy es que comenzando el año 2021, podemos entrar en el año con gozo, con confianza, con seguridad y con adoración para nuestro Dios fiel. Y podemos anticipar que en el año 2021 tengamos un año lleno de victorias, pero para eso hoy vamos a ver 5 mandatos de Dios para tener un 2021 victorioso. 5 mandatos de Dios para un 2021 victorioso. Y para eso vamos a ver distintos pasajes. Les invito primero a ir a Romanos capítulo 11, versículo 33 a versículo 36. Este es un pasaje favorito mío de toda la Biblia. Cuando firmo mi nombre en una Biblia o algo, cuando alguien pide mi firma, esto es el pasaje que yo pongo, que es un pasaje que me ha ayudado muchísimo en la vida cuando he enfrentado pruebas que no entendí. Entonces vamos a leer Romanos 11, 33 a 36 para ver el primer mandato de Dios para un 2021 victorioso. El apóstol Pablo dice acá, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El primer mandato de Dios para un 2021 victorioso es esto. Descansad en la sabiduría infinita de Dios. Descansad en la sabiduría infinita de Dios. En nuestro primer pasaje que estamos mirando, tenemos una declaración de Pablo de la sabiduría de Dios. Pablo ha venido en el contexto hablando de la salvación. Hablaba de cómo Dios había elegido su pueblo Israel, pero que Israel había rechazado el Mesías y eso como que abrió la puerta para la salvación de los gentiles y la formación de la iglesia constituido de judíos y gentiles. Y después Pablo habla del hecho de que Dios va a salvar a Israel más adelante. Él va a volver al ministerio con su pueblo, el pueblo de Pablo y el pueblo de Dios. Y Pablo con todo eso cuenta todas esas cosas y está tan superado con la sabiduría de Dios que él para aquí para dar esta declaración de la sabiduría de Dios y para adorar a Dios por causa de ella. Ahora, mire algunas de las palabras que vemos en versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Está hablando de la sabiduría de Dios, que Él es sabio. Está hablando de la ciencia de Dios, que significa el conocimiento de Dios. Dios sabe todo y Dios es toda sabiduría. Y Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Su sabiduría es rico, pero Pablo dice que es profundo. Y la palabra profundo significa en griego exactamente lo que nosotros entendemos. Está diciendo que para entender la sabiduría de Dios tendríamos que ir abajo de la superficie. Está fuera de vista, está donde no lo podemos evaluar, está donde no lo podemos analizar, está donde no lo podemos comprender. Está diciendo, yo creo en la sabiduría de Dios, aunque yo no puedo ver lo que está en la profundidad. Es demasiado profundo para mí. Después usa la palabra insondable. ¿Cuán insondables son sus juicios? Esa palabra significa que es inmedible, es incomprensible, es imposible de descubrir. La idea es ir al base del mar para ver el cimiento de algo y es más abajo todavía. Entonces está diciendo que para nosotros los juicios de Dios son más allá de nuestra manera, de nuestra habilidad de medir. Y después dice que es inescrutable su camino. Inescrutable es muy parecido a la palabra, significa que es imposible de trazar o de rastrear. La idea es ver huellas y seguir las huellas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pero es imposible saber de dónde vienen.
Con todo eso, Pablo está diciendo que la sabiduría de Dios me supera. La sabiduría de Dios es más grande de mi comprensión. La sabiduría de Dios es algo que yo nunca puedo entender por completo. Entonces, alabo al Señor por su sabiduría y confío en su sabiduría. Pablo sigue en versículos 34 y 35 con 3 preguntas retóricas. Son preguntas para hacernos entender mejor la grandeza de la sabiduría de Dios. Dice primero versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Vos y yo, gracias a Dios, tenemos la revelación de Dios en las Escrituras. Él se reveló a nosotros y muchas cosas podemos entender. Tenemos nosotros la mente de Cristo, que con eso y la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos entender esa palabra de Dios. Pero aún así, las cosas de Dios nos superan. Son demasiado grandes para nosotros. Hay tantas cosas de Dios que no entendemos. La Trinidad no lo entendemos. En estos días de Navidad, siempre en Navidad yo junto a mi familia y especialmente mis nietas se ponen alrededor mío en un momento que espero todos los años. Hablamos de la historia del nacimiento de Jesús. Y lo hago en forma inductiva. Yo hago que ellas cuenten la historia de Navidad porque creo que aprenden mejor así. Y una de mis nietas, una de las más chiquitas que ya puede razonar bien, le pregunté quién era el bebé que nació en Belén. Y me dijo, Cristo. Y le dije, ¿y era un hombre? Y me dijo, sí. Y yo dije, y antes que yo pudiera decir algo más, él hizo así. Dijo, era un hombre. Y después dijo, y era Dios. Y lo hizo así para decir, entiendo que era un hombre, pero también tengo que decirte, abuelo, que era Dios. Pero lo hizo con un gesto así como, ¿cómo se explica eso? Y la verdad es que yo le dije, no te preocupes que no lo entendés porque nadie lo entiende. Porque no hay nadie más así. Porque está Dios y está el hombre. Nosotros conocemos a hombres, pero Él es Dios y a la vez es hombre. No lo entendemos, pero es verdad. Y solo el Dios hombre podía ser nuestro Salvador. Entonces lo creemos. Pero Pablo está diciendo que ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo entendió? Bueno, nadie lo entendió. Entonces confiamos en las verdades de Dios. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Hay cosas de Dios que no vamos a entender. Ahora, la segunda pregunta entonces, ¿y quién fue su consejero? Yo me río siempre de esta pregunta porque la verdad es que yo he sido el consejero de Dios muchas veces. Cuando Dios hace algo que a mí no me gusta, o si viene algo que yo no entiendo, tengo la tendencia de aconsejar a Dios. No lo hago abiertamente ni en mi propia mente, decir, mire Dios, te equivocaste, déjame decirte cómo las cosas deben ser. Yo nunca haría eso. Pero lo más profundo de mi ser han sido momentos cuando yo estaba aconsejando a Dios, explicándole en cierta manera que las cosas podían ser un poco mejor de lo que son. Y Pablo está diciendo, ¿quién fue el consejero de Dios? Dios necesita un consejero. Si a vos no te gustó el año 2020, si decís que no estás conforme con el COVID-19, si querés quejarte delante de Dios y aconsejarle que el año hubiera sido mejor sin eso, ¿te parece que Dios necesita de tu consejo? No lo necesita. El profeta Isaías también dijo en Isaías 40, versículo 3 en adelante, preguntó, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿O quién pidió consejo, a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Isaías dice, Dios no pidió el consejo de nadie y Él no necesita el consejo de nadie. Él es Dios. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios. La tercera pregunta retórica, versículo 35, dice, ¿o quién
le dio a él primero para que le fuese recompensado. Y la pregunta significa, ¿a quién debe Dios algo? ¿Dios te debe algo? ¿Dios te debe algo? A veces nosotros los cristianos decimos, Dios me debe justicia. Has sido injusto conmigo y me debes la injusticia. Perdón, me debes la justicia. Hermano, nunca pidas de Dios la justicia. Si Dios fuera justo con nosotros, estaríamos condenados al infierno eterno. Somos pecadores y no queremos la justicia de Dios, necesitamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y aquí Pablo había estado hablando de la salvación y dice, ¿quién puede decir que Dios le debe algo? Dios no debe nada a nadie, pero en su gran sabiduría extendió su gracia y su misericordia a nosotros. En Job capítulo 41, versículo 11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios está diciendo, nadie me dio nada a mí, yo no debo nada a nadie, yo soy el dueño de absolutamente todo. Entonces Pablo hace estas preguntas para hacernos entender que la sabiduría de Dios nos supera y entonces debemos confiar en la sabiduría de Dios y alabarle por su sabiduría, aun cuando no lo entendemos. El último versículo de Romanos 11 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Saben qué? Todo lo que ha pasado en el año 2020 era de Dios, por Dios y para Dios. Sí, el COVID-19 vino de parte de Dios, era hecho por medio de Dios y era para Él y era para su gloria. Todo lo que Dios quiso hacer en tu vida en este año venía de Dios, era actuado por Dios y era para Dios. Todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas que pasan. Todo lo que pasó en el año 2020 vino de parte de Dios por su sabiduría, de Él, por Él y para Él. Todo lo que va a venir en el año 2021 es basado en la sabiduría de Dios y es de Él, actuado por Él y para la gloria de Él. Entonces, hermanos, con lo que venga en el año 2021, nuestro propósito debe ser glorificar a Dios en todo lo que hacemos, porque todo es para la gloria de Él. Confiamos en su sabiduría, no cuestionamos su sabiduría, reconozcamos que Él es infinitamente sabio y nosotros no. Entonces, descansamos en su sabiduría. Cumplimos con su propósito, es que Él sea glorificado y descansamos. Descansamos. Él no fue sorprendido en el año 2020. Él no será sorprendido en el año 2021. Podemos descansar en su sabiduría. Eso es el primer mandato para un 2021 victorioso. Número 2. El segundo mandato para un año victorioso es esto. Echad tu ansiedad sobre el Señor. Echad tu ansiedad sobre el Señor. Vamos a ver esas palabras en 1 de Pedro 5:7, pero primero quiero que abres conmigo a Mateo 6, versículo 25 en adelante. Este pasaje conocemos bien. Es el Señor Jesús que está hablando sobre el tema de ansiedad. Y Él dice así en Mateo 6, 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cieguen, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas.
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta de cada día su propio mal. El mandato acá es muy simple. El mandato de Jesús es no afanarse. No tener ansiedad, la palabra significa, no tenga ansiedad, no estés inquieto, nervioso, preocupado, o como decimos nosotros hoy, enloquecido. No hace falta. Él habla de 4 cosas que pueden producir esa clase de ansiedad. Él dice, no os afanéis por vuestra vida. Tu vida está en mis manos. Por lo que vas a comer, yo voy a proveer. Por lo que vas a beber, yo voy a proveer. Porque vas a vestirse, yo ya sé que necesitas de eso. No te preocupes, versículo 34, por lo de mañana. Porque nosotros estamos tranquilos con lo que ya pasó y tranquilos con lo que ya vemos hoy, pero nos ponemos ansiosos por lo que viene mañana, porque eso requiere fe, porque está en las manos de Dios y nosotros no sabemos lo que es. Entonces el Señor dice, no os afanéis por todas estas cosas. Y nos da 2 ilustraciones rápidamente. Él dice, considerad a las aves. Son aves, son animales chiquititos, son aves del cielo. Ellos no siembran ni ciegan, pero mira una cosa, ellos comen. Yo les alimento. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si alimento a las aves, están preocupados que no voy a alimentar a los hombres hechos a mi imagen. Después dice, considerar los lirios que no trabajan ni hilan, pero mire cómo están vestidos. Ni Salomón fue vestido así. Y si yo voy a vestir a la hierba del campo que va al horno, no te preocupes, yo voy a vestir a ustedes. En este pasaje, él nos da 5 razones de confiar, 5 principios que nos lleva a hacerlo. Primero, nos enseñó ya, vales más que las aves. Acordate, si el Señor cuida las aves, cuidará de ti. Hay una canción que dice eso, está basado en este pasaje. Si Él alimenta al ave, Él va a alimentarte a ti. Más adelante dice, si Él va a vestir al hierba del campo que va al horno, Él va a vestirte a ti. Tenés más valor todavía que la hierba. En versículo 27, Él dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Está diciendo cuando tú te pongas nervioso, cuando llevas tu propia ansiedad, ¿eso soluciona algo? ¿Eso mejora tu situación? No. Solo agrega a la situación que ya tenés tu problema de salud, tu mal humor, tu ansiedad, tus nervios, todas esas cosas. No podés ser más alto porque estás nervioso por tu altura. Entonces, no sirve de nada ser así. En versículo 32 nos dice que podemos estar tranquilos porque dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Él es tu Padre, ya sabe, Él te ama, Él va a cuidar de ti. Esté tranquilo. Y en versículo 33, Él dice a nosotros, otro mandato, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando hacemos esto, viene esta promesa, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La vida, la comida, el agua, el vestimenta. Entonces Dios está diciendo con sus ilustraciones y sus argumentos aquí, no os afanéis, no te preocupes, yo soy su Padre, yo voy a cuidar de ustedes. ¿Cómo debemos responder entonces? Encuentro 4 maneras de responder cuando tengamos ansiedad. Todos nosotros sabemos lo que es sentir ansiedad, preocupación, tener esos nervios que están operando quizás de nuestro estómago y los sentimos aquí. ¿Cómo respondemos? En primer lugar, el pasaje dice, buscad primeramente el reino de Dios. En vez de preocuparse por todas las cosas que no están en tu control, dedica tu vida al reino de Dios y confía en la promesa que Él te da, que Él va a proveer todas estas cosas. Entonces, esas cosas por este lado y yo me dedico al reino de Dios. Eso es el plan de Dios.
Yo me dedico a glorificar a Dios con mi vida y cumplir con los propósitos del reino de Dios. Y él dice, yo me preocupo por el resto. Yo voy a proveer lo que necesitas. Podemos ver también, 1 Pedro 5:7, dice así, echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es otro mandato, echadlo. Tus preocupaciones, echadlo sobre el Señor. Él sí puede cambiar las cosas. Él sí es grande. Él sí tiene poder sobre todo. Y Él cuida de nosotros. Así que echamos nuestra ansiedad sobre Él. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así un pasaje excelente para nosotros. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Él dice, en vez de estar afanoso, venga a mí en oración. Hermano, no estés nervioso, llévalo en oración al Señor. Llévelo a Él, orad, pedid y déjalo allí en las manos de Dios. Y dice entonces, y la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Querés vivir sin esa ansiedad, ese feo sentir que tenés? Orad, dejadlo con el Señor y la paz de Dios reemplazará esas cosas. Paz de Dios que sobrepase entendimiento, que ni vos vas a entender. Y que los vecinos van a decir, pero ¿no estás preocupado por el COVID-19? No, estoy tranquilo. Estoy con la paz de Dios. ¿Y cómo podés hacer así? Porque yo llevé mi ansiedad a Dios y lo dejó con Él. Y yo que soy débil, Él es fuerte. Yo que soy limitado, Él es infinito. Yo que no puedo hacer nada con el COVID-19, Dios puede controlar absolutamente todas las cosas. En cuarto lugar, decía acá en el pasaje, él dijo, ¿no hará mucho más a vosotros que hizo Dios a la hierba? Y dice, hombres de poca fe. El problema es la fe. Cuando nosotros tenemos ansiedad por lo que vendrá mañana, es porque no creemos, no ponemos nuestra fe en que nuestro Padre Celestial va a cuidar de nosotros, que Él es sobre todas las cosas, que nos puede cuidar en el año 2020 del COVID-19, que nos puede cuidar en el año 2021, venga lo que venga. Así que, hermanos, obedecemos el mandamiento, no nos afanamos por las cosas alrededor, sino echamos nuestro cuidado sobre Él. Oramos al Señor y lo dejamos allí. Dejamos que el Señor haga crecer nuestra fe. Confiamos que Dios cuida de mañana. Y entonces descansamos. 2021 comienza con incertidumbre, con desafíos, con cosas que no podemos proyectar nosotros. Pero podemos comenzar el año sin ansiedad, echándolo todo sobre el Señor y vivir con la paz que sobrepasa entendimiento. Un 2021 de victoria, viviendo con paz que sobrepasa entendimiento. Así que el primer mandamiento para victoria en el año 2021 es descansar en la sabiduría de Dios. Número 2, echamos nuestras ansiedades sobre el Señor. Número 3, vivid sin temor de la muerte. Vivid sin temor de la muerte. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Estamos en un tiempo cuando todo el mundo tiene miedo de morir. El COVID-19 trajo la muerte a muchas personas. Muchos políticos y muchos gobernantes y muchos lugares del mundo han aprovechado del terror que la gente tiene de morir para infundir terror y cambiar las cosas en el mundo. Ahora, debemos respetar el COVID-19, debemos cuidarnos, debemos tomar las medidas necesarias. El Señor quiere que seamos buenos mayordomos del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Así que debemos tomar las medidas que debemos tomar, pero todo sin temor. No debemos tener miedo de morir. ¿Qué dice Hebreos 2? Dice así:
Así que por cuanto los hijos participaron de carne, de sangre, él también, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué está diciendo acá? Primero dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está diciendo que para nosotros los hombres, nuestra naturaleza es carne y sangre. La palabra participar es la palabra koinonia. Es algo que tenemos en común. Todos nosotros tenemos en común que por naturaleza somos carne y sangre. Pero ahora dice, Cristo también participó de lo mismo. Y allí es otra palabra para participar y también otro tiempo del verbo. Y lo que está diciendo es que Dios decidió en un momento, en tiempo, a participar también de la carne y sangre. Estamos hablando de la encarnación de Dios. Dios decidió tomar carne y sangre. Realmente estamos hablando aquí de la Navidad. Dios decidió compartir con nosotros nuestra esencia y él también tomó carne y sangre. Es un milagro, pero hizo eso y nos dice por qué. Es porque no solamente se encarnó Dios, sino Cristo venció. Mire lo que dice, tomó carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios tomó carne para vencer el diablo. La palabra diablo es uno de los nombres para Satanás. Es el nombre que significa el adversario, el enemigo, el calumniador que nos acusa delante de Dios. Cristo tomó carne para derrotarlo, para destruirlo. Dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La palabra imperio es la palabra significa poder. El que tenía poder de la muerte. El que tenía el imperio, el poder de la muerte. Y dice acá que vino para destruirlo. Destruirlo. La palabra destruir es una palabra aquí que significa que Cristo anuló el poder de la muerte, anuló, lo invalidó, lo abolió, lo eliminó, le causó estar sin poder. Entonces vino a destruir, a anular a él que tenía poder de la muerte y quitar su poder. Así que dice aquí que Cristo, por medio de su muerte, quitó el poder de la muerte. El poder de la muerte ya no está sobre nosotros. Lo destruyó el Señor cuando Él murió y destruyó el diablo que tenía el imperio. ¡Qué grande! Y versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás nos hizo esclavos porque estábamos con temor de la muerte. ¿Qué hacemos con la muerte? ¿Qué pasa después de la vida? ¿Cómo vivo mi vida si después viene la muerte? Y muchas decisiones están tomadas en base de eso. Pero aquí dice que ya estamos libres de eso. Jesús nos rescató, nos libró, nos puso en libertad. Ya no somos esclavos del temor de la muerte. No hay más temor. Entonces, ¿por qué tenemos miedo de la muerte? No debes tenerlo. No debes tenerlo. Cristo destruyó la muerte, destruyó a Satanás y destruyó el temor de la muerte por medio de su muerte. Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo padeció una sola vez. Él murió una sola vez. Nosotros ya no tenemos que morir. Así que podemos vivir sin el temor de la muerte. En el medio de una pandemia, nosotros podemos vivir nuestras vidas tomando precauciones, siendo buenos mayordomos, pero totalmente sin temor. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 54 en adelante, y cuando esto corruptible, nuestros cuerpos, se haya vestido de incorrupción, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos dio la victoria. Ya tenemos la victoria sobre la muerte. Ya está vencido. Ya es sorbida. Ya no tenemos miedo. Ya no es un aguijón. En Apocalipsis 21:4 está hablando de la eternidad y dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. La muerte es vencido. En 2 Timoteo 1:10, Pablo dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Señor, por su Evangelio, quitó la muerte, ya no está más, y sacó a luz la vida. Quizás me dice, bueno, pero pastor, yo sé que tengo vida eterna, pero también está ese momento más adelante cuando voy a morir físicamente. Quizás me enfermo, quizás estoy en un accidente, pero este cuerpo va a morir. ¿Eso no me puede dar miedo? Bueno, no nos debe dar miedo, porque casi podemos decir que cuando en el momento de morir ya no estaremos. Pablo dijo así en Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y preferiría partir y estar con Cristo. Pablo también dijo en 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Hermanos, en el momento que vos y yo morimos, estaremos con el Señor. Ya somos libres del temor de la muerte. Cuando morimos, estemos libres de estos cuerpos corruptibles, mortales. Y estaremos en la presencia del Señor y lo veremos cara a cara. Así que, hermanos, realmente para nosotros en el medio de esta pandemia podemos recordar y pensar de la realidad que lo peor que nos puede pasar realmente es lo mejor que nos va a pasar. Porque el momento que estoy ausente de este cuerpo, estoy presente con el Señor. Eso no nos debe traer miedo, eso nos debe traer anticipación. Yo pienso en morir y digo, imagínate, o sea, pienso qué grande que va a ser. Voy a dejar este cuerpo, voy a estar con mi Salvador. Voy a verlo cara a cara. Voy a estar con Él para pasar la eternidad. Eso no me da miedo, eso me da anticipación. Qué momento tan especial. Así que, hermanos, para tener un 2021 victoriosa, descansamos en la sabiduría de Dios, confiamos en que Él sabe lo que está haciendo. Echamos nuestra ansiedad sobre Él y vivamos sin miedo a la muerte, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Número 4, el 4 mandato para tener un año 2021 victoriosa. Se encuentra en Mateo 28, versículos 18 a 20. Lo llamamos la Gran Comisión y el mandato es: haced discípulos. Mateo 28, 18 dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mandato de este pasaje es hacer discípulos. El mandato significa en griego causar que alguien sea un discípulo. Ahora vos me decís, pero pastor, es Dios que da el crecimiento. Yo no puedo hacer un discípulo.
Técnicamente vos no podés regenerar a nadie, no podés transformar a nadie, no podés salvar a nadie. Es verdad eso. Pero el mandato acá igualmente es un mandato y Dios quiere que vos vayas a ser discípulos. Y lo que te está mandando a hacer es que Dios te manda a ser el instrumento de Dios en hacer discípulos. Vos y yo tenemos que predicar el evangelio. Es Dios que va a regenerar, es Dios que va a convertir, Dios lo va a transformar, pero Él va a hacerlo por medio de ti. Tú eres el instrumento y tu mandato es hacer discípulos. Ahora, este mandato fue dado por Jesús antes de ascender. El mandato es vigente hoy. Y siglo tras siglo tras siglo, la iglesia ha enfrentado grandes desafíos, grandes dificultades, más grandes que el COVID-19, pero ninguna de esas cosas suspendió la gran comisión. En el primer siglo había mucha persecución. Muchos murieron predicando el evangelio. Muchos fueron encarcelados predicando el evangelio. Pero ¿qué hicieron? Siguieron obedeciendo el mandato de hacer discípulos. En el año 70 vienen los romanos y destruyen el templo y terminan con el Estado, la nación de Israel hasta el año 1948. Todo el ambiente cambia, pero siguieron haciendo discípulos. Cientos de años después cae el imperio romano, cae la ciudad de Roma y algunos piensan, bueno, aquí todo el mundo va a terminar y todas las cosas van a cambiar, pero siguieron haciendo discípulos. Sobre los siglos tenemos, por medio de la historia, nos cuenta de grandes plagas terribles que pasaron por Europa, por distintos lugares del mundo y murieron a veces millones y 10 millones de personas por causa de distintas plagas. Pero en esos tiempos la iglesia siguió el mandato de hacer discípulos. En momentos de guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en distintos momentos cuando todo el mundo ha estado en guerra, eso no frenó el evangelio y la iglesia verdadera siguió haciendo discípulos. Y hermanos, ahora estamos en el año 2021, después de un año 2020, cuando se introduce a nosotros en forma masiva el COVID-19. Y el Señor nos manda a ser discípulos. No está suspendido el mandamiento porque hay una pandemia, sino al contrario. Este mandato fue dado a los discípulos sin condiciones, sin pausas. La iglesia verdadera ha sido fiel todos estos siglos en hacer discípulos. Y en este momento, hermanos, el COVID-19 nos ha abierto muchas puertas nuevas, nos ha dado nuevas oportunidades. Hay tantas personas que están preguntando qué pasa después de la vida, que están preguntando qué va a pasar cuando muero, que están preguntando qué está pasando en el mundo, que están preguntando dónde está Dios en estos momentos. Y vos y yo tenemos la respuesta en el Evangelio de Cristo. Así que el mejor momento de hacer discípulos es en el año 2021, porque es el año que estamos viviendo. El proceso acá se explica yendo. Dice, por tanto, id, pero no es un mandato id, sino es yendo. Cuando vas al supermercado, cuando vas a la verdulería, cuando vas por tu barrio, y hoy en día podemos decir cuando vas por el Zoom, cuando vas por el Skype, cuando vas a comunicarte, cuando vas por el teléfono, mientras que vivís tu vida, haced discípulos. ¿Qué hacemos con los discípulos? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora déjame aclarar. ¿Quiénes se bautizan? Los discípulos. Haced discípulos bautizándolos. Bautizarte no te hace un discípulo. Confiar en Cristo como Salvador te hace un discípulo. Y una vez que has confiado en Cristo, debes bautizarte. Acá dice que los llevamos a la iglesia, los bautizamos para que puedan identificarse con Cristo, obedecer al Señor, ser parte de una iglesia para servir al Señor. Dice después enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús les mandó. Y entonces, esto es una excelente oportunidad por Zoom, por Skype, por WhatsApp.
Y ahora presencialmente también, por fin podemos enseñarles cómo guardar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Entonces, hermanos, en el año 2021, con la pandemia, el mandato sigue siendo vigente. Haced discípulos. Mientras que vayas yendo a distintos lugares, haced discípulos. Tomad tus discípulos y llevalos a la iglesia. Enséñales que se bautizan, que sean parte de la iglesia, que sirven al Señor. Enséñenlos que observen todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Y el Señor nos ha abierto oportunidades como iglesia. Tenemos personas hoy en día, nuevos discípulos que viven en Miami, que viven en Córdoba, que viven en Luján, que viven en distintos lugares del mundo. Que el Señor ha abierto puertas en este tiempo de pandemia. Haced discípulos, haced discípulos. Ahora, ¿cómo se hace? Es interesante en el pasaje que Dios comienza y termina con una idea parecido. Miren versículo 18. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. La palabra potestad significa autoridad, poder absoluto. Él dice, tengo poder absoluto en la tierra, en el cielo. Así que vayan a predicar el evangelio, vayan a ser discípulos. Y termina el versículo 21 diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice, vaya a ser discípulos y yo estoy con vosotros. He aquí, atención, no se preocupen, yo estoy. ¿Cuándo? Todos los días. ¿En días de COVID-19? Sí. ¿En días de incertidumbre? Sí. ¿En días cuando no sabemos cuándo va a venir la vacuna? Sí. ¿En días de enfermedad? Sí. ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Realmente está diciendo hasta el cumplimiento de los siglos. Hasta que los siglos se cumplan, yo estaré con vosotros. Cada día, todos los días, constantemente. Entonces, haced discípulos. Hermanos, ¿qué hacemos en el año 2021? Comenzando el año con incertidumbre. Predicad el evangelio. Haced discípulos. Llevalos a la iglesia. Enséñalos que se bauticen en obediencia al Señor, que se identifiquen con Cristo. Enséñales cómo vivir la vida cristiana. Como vimos la semana pasada en 1 Corintios, enséñalos a ser imitadores de ti, porque tú eres imitador de Cristo. Hermanos, hay oportunidades como nunca en nuestras vidas. Así que haced discípulos. No hagas una pausa. No digas, vamos a esperar hasta que termine todo esto. Haced discípulos. Hay un mandato más. Después de descansar en la sabiduría de Dios, en echar nuestras ansiedades sobre el Señor y tener la paz que sobrepasa entendimiento, de vivir sin temor de la muerte, porque Cristo ya venció a Satanás y la muerte. Después de hacer discípulos constantemente. En último lugar, el quinto mandato es esta: agradeced a Dios en todo. Agradeced a Dios en todo. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias ¿en qué? En todo. En todo. La palabra significa entero, absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es la voluntad de Dios para ti. Es el propósito de Dios en tu vida. Es el diseño de Dios en tu vida. Dios quiere que seas una persona que le agradece por todo. Lo que entendés y ves que es bueno, y lo que no entendés y crees que es bueno por fe. Pero da gracias por todo. Da gracias por lo que tú planificaste, salió tal cual, y da gracias por lo que no planificaste. Dios tenía otros planes y Él llevó todo adelante para su propósito. Gracias a Dios por todo. Eso es su voluntad. Ahora quiero que miren conmigo en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Y aquí Pablo va a hablar fuertemente de agradecer a Dios.
Pero nos va a decir que nos va a dar un mandato que nos permite agradecer al Señor. Dice así en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es un mandato. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso significa que la palabra de Cristo habita en ti, hace su hogar en ti, vive en ti. Llenate con la palabra de Dios, meditad en la palabra de Dios, mirad en las promesas de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Y dice acá que cuando la palabra de Dios está en nosotros, entonces nos enseñamos unos a otros de la palabra de Dios, nos exhortamos unos a otros en cuanto a la palabra de Dios. Y después mire lo que dice, cantando con gracia en vuestros corazones. La palabra gracia allí también puede ser traducido así como en la LBLA, y creo que es una mejor traducción en este caso, cantando con acción de gracias en vuestros corazones. La palabra de Dios mora en mí y ahora estoy cantando con acción de gracias, dando gracias a Dios que Él es como es, que Él es todopoderoso, que Él es fiel, que Él es soberano, que Él es amor, que Él es bueno, que Él cumple con sus promesas. Entonces yo leo su palabra, guardo su palabra, vivo por su palabra y canto con acción de gracias al Señor por lo que Él ha hecho por mí. Y después dice en versículo 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hago, lo hago en el nombre del Señor y lo hago con gracias, dando gracias al Señor. Entonces, está diciendo, hermano, que si te cuesta estar agradecido, llénate de la palabra de Dios, porque cuando comenzás a pensar como Dios piensa, vas a estar agradecido. Cuando comenzás a pensar bíblicamente, vas a estar agradecido. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, pensando en las cosas de Dios, pensando en la palabra de Dios, te va a dar motivo de estar agradecido en todas las cosas. Así que llenate de la palabra de Dios que mora en ti y dad gracias a Dios por el COVID-19. Da gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Da gracias a Dios por su fidelidad. Da gracias a Dios por sus promesas. Pero quiero que vemos un pasaje más así. Es un pasaje muy parecido con una pequeña diferencia que es notable, que es Efesios 5:18-20. Dice así, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Colosenses dijo que la palabra de Cristo mora en vosotros. En Efesios 5 dice, sed llenos del Espíritu. Es otro mandato. Sométete al Espíritu Santo, seas controlado por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te llene, que te controle por completo. Ahora, la espada del Espíritu es la palabra de Dios y el Espíritu utiliza la palabra y está diciendo, sométete al Espíritu Santo que te guía por su palabra. Entonces, estos son dos pasajes paralelos. Las actividades son parecidas. Cuando me someto por completo al Espíritu, igual cuando mora en mí la palabra de Dios, entonces hablamos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Pero versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Cuándo doy gracias? Siempre, siempre. Ahora en el año 2020, ahora en el año 2021, ahora en el medio de una pandemia, ahora en medio de planes que han sido cambiados por completo. Siempre. Y dice, siempre gracias por todo. Y déjenme decirles que la palabra todo en griego significa todo. Todo. Doy gracias por todo a Dios,
Porque en la vida del creyente no hay ningún accidente. No hay nada para hacernos mal. Todo es para nuestro bien. Entonces damos gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fuimos niños, nos enseñaron Salmo 100. Escucha lo que dice Salmo 100. Dice así: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, entrad por sus puertas con acción de gracias, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Eso sigue siendo verdad hoy. Entonces, reconozca quién es Dios. Llenate de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, del conocimiento de Dios. Sométete al Espíritu Santo y ¿sabe qué? No te va a costar nada dar gracias siempre por todo. Hermanos, estamos en un tiempo cuando hay mucha incertidumbre. La gente se queja. La gente se preocupa. Nosotros podemos dar gracias a Dios por todo porque Él es sobre todas las cosas. Acordate Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas nos ayudan a bien? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas te ayudan bien. Las pruebas y dificultades de 2020 te hizo bien. Las pruebas y dificultades de 2021 también te hará bien. Si amas a Dios y estás llamado conforme a sus propósitos. Ahora, entonces, hemos visto hoy 5 mandatos para tener un 2021 victorioso. Podemos tener esa clase de año. Dios ya tiene todo planificado para 2021. A mí me cuesta planificar porque hay tantas cosas que no puedo anticipar, pero Dios ya sabe, tiene todo pensado. Y Dios te manda, y lo hemos visto hoy, cómo vivir el año 2021. Primero, descansad en la sabiduría de Dios. No cuestiones su sabiduría, no le aconsejes, no trates de pensar que vos tenés un mejor plan. No vayas a pensar, esto es injusto, me caen cosas acá que no me gustan. Confía en el Señor, descansad. Él sabe, vos no. Él sabe todo. Entonces, no solamente aceptamos su voluntad, abrazamos su voluntad porque Él es toda sabiduría y nosotros no. Número 2, echad tu ansiedad sobre Él. Echadlo sobre Él, déjalo allí. Orad y dejadlo allí. Deja que crezca tu fe para que tú puedas tener fe para el día de mañana y estar tranquilo. No tenés que vivir ansioso, no tenés que vivir perturbado. No tenés que vivir con todas esas cosas. Podés vivir con la paz que sobrepasa entendimiento, pero tenés que entregarlo, echarlo sobre el Señor, dejarlo allí. Hermanos, buscamos primero el reino de Dios y su justicia y dejamos que Él agrega todas las cosas que tiene tan preocupado a muchas personas. Número 3, vivid sin temor de la muerte. Cristo ya lo venció. No tenemos que tener miedo. Es simplemente dejar este cuerpo de corrupción y estar en la presencia de Dios. Es victoria. Así que hay un virus que está llevando la vida de algunas personas. Entendemos eso. Toma precauciones, seas un buen mayordomo, pero no tengas miedo. No hay por qué. El momento de morir va a ser el principio de la eternidad para nosotros en la presencia del Señor. Número 4, hermano, haced discípulos. Haced discípulos. Esto es una oportunidad única.
El Señor quiere que nosotros seamos luz, un faro de luz en un mundo de tinieblas que necesita del mensaje del Evangelio. Así que predicad el Evangelio. Predicad que la muerte está vencida. Predicad que el Señor proveyó ya la vida después de la muerte. Predicad que Dios es soberano en todas estas cosas. Llevad el Evangelio a los que lo necesitan, todo alrededor nuestro. Y número 5, agradecer a Dios en todo. Llenate de la palabra de Dios. Sometete al Espíritu Santo. Observar que todas las cosas vienen de Dios. Pruebas que hacen creer nuestra fe. Dificultades por lo cual tenemos que pedir sabiduría. El Señor lo provee. Vamos creciendo en Él. Y la bendición de ver cómo Dios provee por todas nuestras necesidades. He escuchado tantos testimonios en este tiempo de cómo Dios ha sido fiel, de cómo hemos crecido espiritualmente, de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, de cómo por medio de la pandemia podemos dedicar más tiempo a la palabra de Dios. Hemos conocido a Dios mejor. Dios nos ha utilizado. Gracias a Dios por eso. Podemos dar gracias por todo. En el año 2020, en el año 2021, que vos seas una persona agradecida y que seamos como iglesia, un pueblo agradecido. ¿Querés vivir el año 2021 angustiado, derrotado, desesperado y triste? Podés. Si desobedeces estos mandamientos, va a ser tu experiencia. Pero ¿querés vivir el año 2021 con paz, gozo y victoria? Estos mandatos te permiten hacer eso. Entonces, obedeced estos mandamientos, ponelos en práctica en tu vida, dedícate a vivirlos a full y disfrutad de un 2021 lleno de victorias. Ahora quiero terminar con una palabra más. Quizás hay alguien mirando en este video, escuchando este mensaje que no conoce a Cristo como Salvador. Hemos visto en Hebreos capítulo 2 que los que confían en Cristo como Salvador no tienen que tener miedo de la muerte, porque Cristo ya venció y Cristo quitó eso con su muerte en la cruz. Pero quiero decirte esto, si no conoces a Cristo como tu Salvador, debes tener temor de la muerte, debes tener terror de la muerte, porque la Biblia dice también en el libro de Hebreos que cada hombre muere una sola vez y después de eso viene el juicio. El hombre será juzgado. Ahora la Biblia dice cómo será el juicio porque dice que la paga del pecado es la muerte. En el juicio se nota, se ve, se descubre que cada uno de nosotros somos pecadores. Tú eres pecador y yo soy pecador. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Y eso significa un lugar que se ve en la Biblia, un infierno eterno. Porque Dios es santo y Él juzga el pecado. Entonces, si no conoces a Cristo como Salvador, cuando termina la vida aquí en la tierra con este cuerpo, la vida no termina, sino viene el juicio, estarás condenado al infierno eterno. Debes tener terror. Pero quiero decirte que ese pasaje que vimos dice que Cristo murió una sola vez. Él murió en tu lugar. Él llevó tu infierno. Él pagó tu cuenta por tus pecados. Y Él resucitó. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Y Él te ofrece la vida eterna. Y lo que tú necesitas hacer, no podés ganar el cielo, no podés dejar de ser un pecador, no podés salvarte a ti mismo de ese infierno. Solo podés ir al Señor en este mismo momento y decir, Señor, está por delante mío el juicio tuyo. Lo merezco. Lo merezco. Reconozco que soy un pecador. Y no puedo dejar de pecar. Es mi naturaleza. Pero entiendo hoy que Cristo ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. Él lo venció en la cruz. Él murió en mi lugar. Entonces hoy quiero poner mi fe en Cristo y su muerte y su resurrección. Pido que me salves. Y la palabra de Dios dice que el que cree en Él no se pierda, sino tiene vida eterna. Así que si nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, pongo tu fe en Él ahora mismo.
Y ya esa victoria que Cristo ganó cuando venció a Satanás, destruyó el poder de la muerte y nos libró del temor de la muerte y nos dio vida, será tuyo. Leí antes y voy a leer de vuelta en 1 Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Cristo murió por ti, confía en Él y Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por estos mandatos que nos permite vivir en tiempos difíciles con victoria. Ayúdanos, Señor, a nosotros que conocemos a Cristo, a ser obedientes a estos mandamientos. Ayúdanos, Señor, a descansar en tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a aprender a no cuestionarte, a reconocer que tu sabiduría es infinito. Y realmente es muy necio de nuestra parte tratar de analizar o juzgar tu sabiduría cuando nuestro conocimiento es tan limitado y tu sabiduría es infinito. Pero saber eso nos debe dejar tranquilos. Así que ayúdanos a descansar en tu sabiduría, sabiendo que tú eres nuestro Padre y tú ya no es sorprendido por nada y tú estás cuidando de nosotros. Ayúdanos, Señor, a echar nuestras ansiedades sobre ti, a no vivir con las ansiedades que todo el mundo está enfrentando en este momento, que hay incertidumbre, pero para nosotros incertidumbre no tiene que producir ansiedad porque sabemos que no hay incertidumbre en ti, que tú sabes todas las cosas. Así que ayúdanos, Señor, a echar nuestras ansiedades sobre ti, a llevarlos a ti en oración y a vivir con la paz que sobrepasa entendimiento. Señor, ayúdanos a vivir sin temor de la muerte, a entender con toda claridad que Cristo ya venció la muerte. Y para nosotros, la muerte física es simplemente ausente de este cuerpo, pero presente contigo. Ayúdanos, Señor, a nunca más temer la muerte, porque tú has vencido la muerte y nos has librado de ese temor. Señor, ayúdanos en este año a dedicarnos a ser discípulos. Hay grandes oportunidades, hay muchas puertas abiertas. No hay una pausa. La gran comisión sigue siendo nuestra comisión. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en predicar el evangelio, en hacer discípulos, porque tú eres poderoso y tú estás con nosotros. Por último, Señor, ayúdanos a ser personas agradecidos, sabiendo que todo viene de tu mano. Las pruebas vienen de tu mano para que seamos más fuertes, para que tengamos más fe, para que crezcamos espiritualmente. Y tus bendiciones vienen a nosotros todos los días. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos siempre por todo. Y así, Señor, pedimos que podamos anticipar y vivir un 2021 de grandes victorias. Señor, si hay alguien mirando que no conoce a Cristo como Salvador, pido que en este mismo momento, que reconocería que la muerte no termina todo, sino después de morir físicamente hay un juicio, hay un infierno. Y pido, Señor, que ahora mismo podía ir a Cristo, quien con su muerte venció a Satanás, venció a la muerte y nos dio vida. Y pido, Señor, que si hay alguien escuchando que no conoce a Cristo, que hablaría contigo en este mismo momento, reconociendo su pecado y poniendo su fe y confianza en la obra de Cristo en la cruz. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, así comenzamos el año 2021. La semana que viene, si Dios quiere, volveremos a 1 Corintios 5. Pero quería compartir estas palabras. Sé que es un tiempo de reflexión y que el año 2020 ha sido único en toda la historia. Y el año 2021 será único también. Pero nosotros que conocemos a Cristo podemos comenzar el año con confianza, con gozo y anticipando grandes cosas de parte de Dios. Así que quiero desearles un muy feliz 2021
y que el Señor les bendiga también en esta semana. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza, Cristo en todo vence ya. Gozo hay sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón.